La filosofía busca comprender los fundamentos más profundos de la realidad. Las ciencias que regularmente forman parte del currículum escolar básico ayudan a comprender partes de lo real, pero hay aspectos de esta realidad que no se pueden entender sino por medio del razonamiento filosófico, pues por medio de él tomamos con ojos críticos nuestros conocimientos inmediatos. La filosofía advierte ante los juicios que hacemos solamente partiendo de las primeras impresiones y del conocimiento superficial, y demuestra que para poder conocer verdaderamente aquello que se quiere explicar, es necesario ver más allá de lo evidente. Esta característica le da a la filosofía una naturaleza contestataria, pues en su espíritu crítico constantemente pasa todo lo socialmente dado y establecido por un proceso de reflexión y a veces de negación y de proposición de nuevas formas. Precisamente por la naturaleza contestataria de la filosofía, es que no podemos separar a esta forma del pensamiento de la política. El pensamiento filosófico ha tenido mucha influencia en aquellas personas que lideran los movimientos que marcan una época de transición social. Por ejemplo, la antigua Grecia tuvo a sus grandes pensadores, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Todos reflexionaron en torno a su tiempo y respondieron a las circunstancias que en su momento histórico les tocaron vivir. Pero esta conexión de la filosofía con la vida política y cotidiana no es algo exclusivo de momentos históricos pasados. Nuestro presente está constituido sobre la base de todo el movimiento social anterior, y siendo así, podemos decir que en nuestro presente se encuentra la síntesis del pensamiento que se ha desarrollado hasta ahora. Pero para poder utilizarlo, es necesario empezar a estudiar las bases de ese pensamiento. No quedarnos solamente con lo que conocemos inmediatamente, sino hacer el esfuerzo por penetrar a los fundamentos más profundos de la realidad. Por esto es que vale la pena que rescatemos el pensamiento revolucionario, es decir, aquel que nos ayuda a comprender y actuar de mejor manera para transformar nuestra realidad. A lo largo de esta historia, la filosofía ha construido formas de pensar lo real que permiten llegar a lo no inmediato, pero que fundamente a todos los fenómenos. El desarrollo del pensamiento dialéctico es muestra de ello. Los filósofos que han desarrollado esta forma de conocer demuestran que para realmente comprender un fenómeno es importante que lo conozcamos en su constante cambio y transformación. Heráclito de Éfeso fue de los primeros filósofos que dejaron huella en el pensamiento dialéctico. De él se conocen algunos fragmentos de su obra que ilustran dicha forma de pensar. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Esto nos ayuda a comprender que todo lo que existe no puede ser comprendido sino entendiendo que todo se mueve y se transforma. Pero, ¿cuál es el motor de ese movimiento? No se trata solamente de comprender que las cosas se mueven y se transforman, sino de tratar de comprender la razón de ser de ese movimiento, cuál es su origen y cuáles son sus condiciones de existencia. La forma inmediata de entender el movimiento es como en la mecánica, el movimiento de un lugar a otro por medio de una fuerza externa. Pero esto solo nos explica el movimiento externo de las cosas. La dialéctica es importante porque nos ayuda a comprender otro tipo de movimiento. Este es el movimiento interno de todos los fenómenos. El movimiento externo se nota a simple vista, pero el movimiento interno no es evidente. Pongamos un ejemplo. El ser humano se mueve constantemente, pero no solamente se mueve espacialmente, sino que constantemente está creciendo y desarrollándose. Esta es otra forma de entender el movimiento. Existe un movimiento interno en el organismo de todos nosotros que hace que nos movamos de un punto A un punto B, pero este movimiento solamente se ve al pasar mucho tiempo. Si lo analizamos más de cerca, nos daremos cuenta de que este crecimiento es posible por medio de una contradicción fundamental que se da dentro de nuestro organismo. Esta es la contradicción entre la vida y la muerte. Aquí pasamos a uno de los puntos centrales de la dialéctica. No es solo que las cosas se mueven y transforman, sino que el origen de ese movimiento es que todas las cosas contienen contradicciones internas que son las que hacen que se muevan.
Todas las cosas se mueven internamente, incluso las cosas que parecen quedarse estáticas están en constante transformación. Una madera que se pudre está constantemente transformándose por medio de una contradicción interna entre su resistencia al tiempo y su eminente desaparición. Pasamos a otro punto central del pensamiento dialéctico. El movimiento interno de las cosas provoca que siempre se estén moviendo y negándose a sí mismas. Un árbol es una semilla que ha dejado de serlo para pasar a ser árbol. A su vez, el árbol dejará de ser árbol para pasar a ser nuevamente semilla, y así constantemente. El movimiento dialéctico nos indica que para poder ser mejores, necesitamos dejar de ser constantemente lo que somos ahora, o por lo menos dejar de ser aquello que no nos permite alcanzar los objetivos que creemos que son los mejores para nosotros. Entender estos conceptos básicos de la dialéctica es importante porque ayudan a pensar el proceso de transformación social a partir de las contradicciones del presente. Si se quiere cambiar la forma de vida de nuestras comunidades y de nuestra nación, esto se puede hacer con mucha mayor precisión si se entiende la naturaleza del movimiento de la sociedad. Alexander Herzen decía que la dialéctica de Hegel, uno de los filósofos más influyentes en este campo, podría ser considerada el ABC de la revolución. Esto porque consideraba que este proceso de razonamiento filosófico ayuda a entender el cambio y las razones que había detrás de las transformaciones sociales. Y solamente por medio de este estudio podemos comprender las razones de fondo de nuestro movimiento. El hecho de que todo se mueve, se transforma y de entender la lógica interna del movimiento de las cosas. Mucha gente quiere hacer cambios de buena fe, pero no todos pueden influir de manera efectiva en la transformación social. Para poder transformar nuestra sociedad, hay que aprender a pensar profundamente en aquello que queremos transformar. Si no conocemos lo que queremos cambiar, no estaremos seguros de hacia dónde estamos dirigiendo nuestra lucha. Debemos estar seguros de que lo que estamos haciendo es lo que más le conviene al pueblo de México. Y a esto ayuda dedicarse cada vez con más dedicación al estudio del pensamiento crítico.